Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Una disculpa. Bienvenidos compañeros de nuevo a la clase. Sean bienvenidos todos. Bueno, ya hemos visto un poquito la teoría, ¿no? de cómo es que los programadores realizamos el trabajo, ¿no? De desarrollo, ¿vale? De hecho, bueno, hoy en día se les llama desarrolladores, no programadores, ¿no? Porque nosotros hacemos el desarrollo y el despliegue de una aplicación. Muy bien. Entonces, en principio, vamos a continuar con la... Perdón, por los compañeros que le doy a quitar el micrófono, pero una disculpa. Es tan solo para que se pueda leer, entender claro el mensaje. Muy bien. Entonces, proseguimos con la teoría, ¿de acuerdo? De los programas. Ya tenemos la idea, ¿no? De qué es un sistema operativo, esto ya lo hemos visto, ¿no? Y les había comentado, ¿no? La interfaz gráfica de usuario, ¿vale? En inglés se acronima como GUI, G-U-I. En español, pues, podemos desordenar las letras y queda de otra forma, ¿no? Y bueno, hablamos, ¿no? De que los sistemas operativos se dedican a meter en la memoria RAM y podemos nosotros tener distintas tareas en un sistema operativo. Esa es la forma normal de funcionar, ¿no? De un sistema operativo que te deja abrir distintos programas, pero anteriormente no era así. Tú antes tenías un sistema operativo que, por ejemplo, podías abrir solo un programa a la vez, ¿vale? Es normal también ese tipo de comportamiento. Muy bien. Aquí tenemos la idea, ¿no? de multitarea. Entonces los sistemas operativos en principio puede ser multitarea, puede abrir varios programas a la vez. Y bueno, en principio esa es la idea. Bueno, ¿cómo funcionan los lenguajes de programación según lo que hemos visto? ¿Cómo va a funcionar, en este caso, el proceso que ustedes van a realizar cuando dicen quiero crear una aplicación? Por ejemplo, quiero crear un Uber Eats, ¿vale? El ejemplo que siempre pone la gente, eso es muy complicado, obviamente, ¿no? Quiero crear un Uber Eats. Primero tienen que partir de un problema. Oye, es que la gente necesita que le lleven la comida a casa, ¿vale? Porque por cualquier motivo, ¿no? Es que ese es el problema que tenemos. Y no hay ninguna aplicación, no hay una forma fácil de que yo con mi celular o que desde una persona normal, de a pie, que no sabe de informática, con su celular, pueda pedir comida a domicilio. ¿Qué hacemos? ¿No? Es la idea, ¿no? ¿Y qué hacemos? Ah, pues tengo una idea, ¿no? Se les ocurre a ustedes una idea. Tengo una idea. Como yo soy programador, voy a desarrollar una aplicación. Bueno, pues ustedes ya piensan, ¿de acuerdo? Piensan cómo es vuestra aplicación. Pues mira, mi aplicación va a tener un ejecutable para Android, otro para iPhone, ¿vale? Para iOS, perdón, en el que yo pueda ver entre los restaurantes, entonces tendré una lista de restaurantes, tendré una lista de platillos, poder realizar los pagos a través de PayPal. Bueno, piensan en todo eso. Y entonces crean vuestro diagrama de flujo, ¿vale? Que bien puede ser pseudocódigo o diagrama de flujo. Les explico la diferencia entre uno y otro, es que el pseudocódigo es escrito, vamos a ver si tenemos aquí está, ¿vale? El pseudocódigo tiene esta forma, ¿vale? Que de manera explícita, textual, aparecen las órdenes, por ejemplo, leer clave y número de minutos, que es lo que yo les había comentado antes. Si clave es igual a 12, entonces cost va a ser igual a número de minutos por 2. Si clave es igual a 15, entonces, de acuerdo, esto es un pseudocódigo. Hay muchas formas de escribir pseudocódigo y de hecho hay un lenguaje y varios lenguajes de pseudocódigo que vamos a utilizar en los próximos días. Muy bien. Entonces tenemos esa idea, ¿no? De que hacemos un pseudocódigo, un diagrama de flujo, algo que explique cómo va a funcionar nuestra aplicación de manera discreta, de manera que no haya que no se nos escape ningún caso, ¿vale? Que podamos precisamente con nuestro lenguaje, pero expresándolo que no quede ningún cabo suelto. Muy bien. Lo siguiente que hacemos, cuando ya tenemos la idea de nuestro programa y diagrama de flujo, lo escribimos utilizando un lenguaje de programación. Por ejemplo, un lenguaje compilado como es C++, ¿vale? Lo escribimos en C++ y entonces nosotros tenemos el algoritmo en C++. Bueno,
ese algoritmo que nosotros hemos creado lo metemos dentro de un programa principal o le agregamos librerías de otros diseñadores, o sea, partes de código que otros programadores han creado, las agregamos, hacemos, digamos, nuestro código fuente, ¿vale? El código fuente ya contiene a todo. Le llaman código fuente porque la fuente lo que hace que es emanar cosas, ¿no? O sea, de la fuente salen cosas, pues sale agua, sale lo que sea. En nuestra fuente, ¿qué es lo que va a salir? Bueno, pues en este caso, de nuestra fuente, digamos que va a salir código y finalmente se va a compilar. Bueno, pues el código fuente es lo que se utiliza como origen para llegar a un destino. El destino es el código máquina, el programa ejecutable. Entonces, utilizando un compilador, ¿vale? Utilizando un compilador, pasamos el código fuente que nosotros entendemos a código máquina. Muy bien. Entonces, estos son los distintos pasos que se siguen, que lo tengan en cuenta cuando queremos crear un programa. Aquí les vienen algunos ejemplos de lenguajes de programación, ¿vale? Visual Basic, ¿vale? Esto no es un lenguaje de programación, esto es un metalenguaje, ¿vale? Aquí lo han puesto como lenguaje de programación. Sí es verdad que con HTML5 tenemos ahora mismo distintas características que pueden hacerlo más parecido, pero no es un lenguaje de programación y este tampoco es un lenguaje de programación XML. Esto es un metalenguaje, ¿de acuerdo? ML son metalenguajes. Perl sí es un lenguaje de programación, PHP, JavaScript también es un lenguaje de programación y hoy en día se utiliza mucho. Bueno, entonces, en este caso, comenta también otro tipo de lenguaje de programación que hoy en día pues no se utilizan tanto de manera de usuario, ¿de acuerdo? De manera general. Sí se siguen utilizando dentro de ciertos entornos. Por ejemplo, les voy a explicar. ¿Vale? El lenguaje COBOL. Bueno, pues vamos a entrar dentro de aquí del navegador y vamos a entrar al lenguaje COBOL. Lenguaje COBOL. Common Oriented Business. ¿De acuerdo? Perdón. Common Oriented Language. ¿Vale? Perdón. Esta CO viene de eso. Common Business Oriented Language. ¿Vale? Las letras mayúsculas corresponden con la letra de aquí. Lenguaje orientado a los negocios comunes, ¿no? O bueno, a negocios y de manera común. ¿De acuerdo? Este lenguaje es un lenguaje que se creó para los negocios. Y obviamente sí se utiliza, ¿no? ¿De acuerdo? Sí se utiliza porque, por ejemplo, si este lenguaje fue creado en la década de los 60, pues alguna aplicación interesante de la informática seguramente se creó en los 60. ¿Quiénes fueron los primeros a meterse en la informática? Pues bueno, obviamente los militares, ¿no? Pero también se metieron, por ejemplo, los bancos. Los bancos se metieron a la informática. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, COBOL se utiliza mucho hoy en día para cuestiones también de banca, ¿no? Se utiliza mucho. Aquí dice, bueno, que en la película de Terminator de 1984 se ven algunas líneas que están escritas en COBOL. Bueno, el cine siempre crea cosas, ¿no? Para que se hagan ver en la programación como que estamos haciendo cosas muy complicadas, pero desenmascar en eso, ¿vale? El mundo de la informática puede llegar a ser complejo, puede llegar a ser complicado, pero programar un programita, créanme ustedes que no les va a resultar de ningún problema, ¿vale? Bueno, entonces los lenguajes de programación se utilizan para escribir programas, eso ya lo sabíamos. ¿Y qué es un lenguaje máquina? Bueno, cuando nosotros utilizamos un compilador, lo pasamos al lenguaje máquina, que no son más que 0 y 1 que aparecen dentro de un ejecutable y que nuestro procesador entiende. Muy bien. Aquí aparece que hay distintos tipos de lenguaje. Lenguaje máquina, bueno, aparte de los que hemos dicho que había lenguajes de programación compilados y también interpretados, tenemos otra clasificación que son lenguajes máquina. ¿Vale? Lenguaje máquina es una persona que tiene un teclado con 3 teclas. A ver si lo encuentro. El teclado con 3 teclas. Imagínense, ¿no? El programador que con 3 teclas te hace un programa. ¿Vale? Obviamente nosotros no sabemos escribir programas escribiendo solo unos y ceros. ¿Vale? Esto se parece un poquito a las tarjetas perforadas que yo comentaba. ¿De acuerdo? Pero esto es, digamos, una pequeña broma, ¿no? No se utiliza realmente de una manera común.
¿vale? Entonces, el lenguaje máquina, nadie desarrolla el lenguaje máquina directamente. Obviamente sí hay ciertas cosas que sí hacemos los programadores, pero no es lo normal. Lenguajes de bajo nivel. Ah, bueno, estos son los lenguajes que se traducen directamente al lenguaje máquina casi utilizando un compilador que es muy delgadito, no hace muchos cambios, ¿vale? Los lenguajes de bajo nivel pues tratan con los registros del CPU y tratan con cosas internas para hacer programas muy rápidos, muy sofisticados, ¿vale? Por ejemplo, los drivers de un dispositivo, ¿vale? Pues mucha parte de los drivers se hacen en C e incluso se utiliza ensamblador para ello. Y los lenguajes de alto nivel, que estos ya son los que son fácilmente entendibles. Parece que estamos leyendo en inglés, por ejemplo. Vamos a poner aquí una sentencia. ¿Vale? Esta sentencia de aquí, ¿vale? Esta expresión que yo he puesto aquí. Si se fijan, son palabras en inglés, ¿vale? While, mientras. True, verdadero. Imprint, imprímeme, ¿vale? Ya lo que pongamos aquí puede ser un mensaje o puede ser otro. En principio, este tipo de cuestiones es por lo que se llama el lenguaje de alto nivel. No es que significa que las personas que programan en esto tengan un nivel muy alto de conocimiento. De hecho, es inverso, ¿no? O sea, las personas que tienen un alto nivel de conocimiento sobre la informática entienden perfectamente qué es un ensamblador y cómo funciona el CPU por dentro. Pero en este caso se llaman de alto nivel porque están muy despegados, digamos, del silicio, del hardware real, ¿vale? Entonces por eso se llaman de alto nivel. Entiéndanlo así, ¿vale? Que alto significa que está muy lejos del silicio, muy lejos del conocimiento del hardware, ¿vale? Obviamente, pues no significa que tampoco que la gente que programa aquí seamos personas que no conocemos de informática también, ¿vale? Cada uno tiene su necesidad y por eso se creó. Muy bien. Entonces, les comentaba, ¿no? Los intérpretes y los compiladores. Bueno, un intérprete lo que hacía era leer línea por línea de un programa y iba ejecutando conforme iba leyendo. Y un compilador, pues en este caso, lo que hacía era agarrar el código fuente, lo pasaba a código máquina y después podíamos ejecutar el código máquina. Bueno, los compiladores funcionan de la siguiente forma. Les comentaba que un compilador lo que hacía era agarrar el código fuente, aprovechar todas las características del ordenador donde se está ejecutando o donde se va a ejecutar, donde se está compilando, y crear un archivo ejecutable de código máquina. Bueno, pues para aprovechar todas las cosas del ordenador, tenemos que saber qué tiene nuestro ordenador. Ah, muy bien. Vale. Entonces tenemos el programa fuente, que es lo que nosotros escribimos. Después utilizamos el compilador para pasar este programa fuente a un código que en este caso está compilado, pero que no es capaz de ejecutarse todavía. Y utilizamos un enlazador que lo que hace es agarrar todo lo que necesita nuestro programa de nuestro ordenador para meterlo en el archivo ejecutable. Y finalmente ya se tiene el archivo ejecutable que sí es fácilmente ejecutable por el usuario, ¿vale? Entonces, nosotros creamos un código, lo compilamos para crear un código máquina que no se puede ejecutar todavía, pero ese código máquina, junto con los enlaces a las distintas librerías del sistema, crean finalmente el programa ejecutable que sí se puede ejecutar, ¿vale? Entonces, tengan en cuenta que son distintos pasos, esto es muy importante, de hecho, por favor, revisen muy bien, tomen la anotación de esta página, porque es una página donde nos muestran, en este caso, un comportamiento muy interesante de cómo funciona la programación, ¿vale? La página 38 del libro. Muy bien, entonces el código fuente se escribe con un editor, por ejemplo, hay distintos editores, se los voy a comentar. ¿Vale? Está Sublime, ¿no? Este es un editor de código que hay gente que le gusta utilizar este editor. Después está Atom, ¿vale? Que es otro editor de código, ¿vale? Que tiene esta forma. Los colores no se preocupen, eso los podemos modificar en cualquier editor, ¿eh? Y en este caso yo me uno más por la iniciativa de Microsoft, que es utilizar Visual Studio Code, ¿vale? Dicen, no, de hecho, mucha gente dice, no, tú tienes que saber programar desde el bloc de notas. Si tú no sabes programar desde el bloc de notas, ¿de acuerdo? Entonces no sabes programar, ¿no? Entonces la gente dice, no, pues yo sé programar en el bloc de notas y escriben ahí su programita, ¿vale? De hecho, hay memes sobre eso, ¿no? Bloc de notas, que seguramente lo veamos aquí, ¿no? Dice, por ejemplo, el que utiliza Sublime, el que utiliza Atom,
El que utiliza Notepad++ y el que utiliza el bloc de notas de Windows, ¿no? Entonces, son bromas, obviamente, ¿no? No es cierto, ¿no? Lo ideal es que utilicen siempre un entorno de desarrollo que se amolde al lenguaje que están utilizando para programar, ¿vale? Son memes, no es cierto. Muy bien. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos aquí un diagrama de flujo que nos explica cómo funciona el proceso de compilación. Bueno, escribimos el programa fuente, lo pasamos al compilador. Hay un error en la compilación porque nos hemos equivocado escribiendo nuestro programita, se nos olvidó el punto y coma, ¿de acuerdo? Pues si hay un error, entonces volvemos a nuestro código fuente y solucionamos el error que nos ha marcado. Volvemos al compilador. ¿Hay errores? No, ya no hay errores. Ah, bueno, entonces nos crea el programa objeto, ¿vale? Que es, les comento, ¿no? Es el programa que se utiliza como intermedio, que utiliza el compilador. Ustedes no tienen tampoco que verlo este programa. Y bueno, el linker lo que hace es crear, en este caso sería este el linker, lo que hace es crear el programa ejecutable. Entonces ya se crea el punto .exe o en este caso el punto A, depende del sistema operativo que estemos. Y finalmente ejecutamos nuestro programa. Estas son las fases desde que escribimos un programa hasta que finalmente ejecutamos y hacemos lo que el programa nos pide. O lo que el programa dice que haga en nuestro ordenador. Entonces, un programa, en este caso, corre dentro de una computadora. Al programa le pueden entrar unos datos. Por ejemplo, yo puedo tener un programa que lea todas las fotografías de mi ordenador y me haga un collage, ¿vale? Me haga un muro de todas las fotografías que tengo. Entonces, mi programa, cuando se ejecuta en la computadora, va a agarrar, ¿de acuerdo? Va a meter dentro del programa todas las fotografías que tenga en mi ordenador y me va a dar un resultado que puede ser, por ejemplo, una imagen de salida que sea un collage de todas las fotos que tengo en el ordenador. Esta es la idea, en principio, ¿de acuerdo?, de cómo funcionan los lenguajes compilados. Aquí comenta, ¿no?, la evolución de los lenguajes de programación. Bueno, en este caso, pues los lenguajes inicialmente, como les digo, eran a través de tarjetas perforadas y poquito más, ¿de acuerdo? Entonces, con una tarjeta perforada, luego escribíamos directamente en código máquina, luego escribíamos en ensamblador, ¿vale?, que era este de aquí. Él es un lenguaje, si se fijan, es muy parecido al del juego que les mostré ayer, ¿no? El lenguaje ensamblador, ¿de acuerdo? Y posteriormente, pues ya estaban los lenguajes de alto nivel, como eran Fortran, COBOL, ¿vale? Todo este tipo de lenguaje, y ya después C, C++. Les voy a comentar una cosa, y se lo comento, ¿vale? Sobre C++. C++ tiene varias revisiones. No es lo mismo aprender C++ de hace 20 años que aprender el C++ último, ¿de acuerdo? Y de hecho, en las últimas versiones de C++, vamos a ver si aquí en la Wikipedia nos aparece, tiene que aparecer el C++ 20, ¿de acuerdo? Esta es la última revisión de C++, C++ 20. Hay una versión estable que es el C++ 17, que es del año 2017, pero el C++ 20 incluye características que no se pueden ejecutar en C++ 17. Y el C++ 17 incluye características que no se pueden ejecutar en otras versiones de C++ anteriores. Entonces, es importante que aprendamos los lenguajes de programación de la manera moderna, porque si nos ponemos a programar con un lenguaje muy moderno, pero lo hacemos programando como se programaba en los años 70, de hace muchos años, ¿no?, pues no nos sirve de nada, ¿vale? Vamos a crear programas que sean modernos y por eso vamos a aprender la programación de la manera moderna, para poder implementar todos nuestros conocimientos que vayamos agarrando dentro de la programación y los podamos plasmar, que realmente podamos crear programas que sirvan y que funcionen, ¿vale? Entonces, ese es el objetivo del curso a partir de ahora, ¿vale? Vamos a entrar ya dentro de la programación y de los lenguajes y cómo es el proceso de desarrollo. Lo dejamos por aquí esta semana, ¿de acuerdo? Hoy es la última clase de la semana, subiré esta clase a nuestro Moodle, ¿de acuerdo? En este caso, ven que la última clase fue la 0x0c, que fue la de ayer, pues la de hoy será la 0x0d. Esto es por el sistema hexadecimal. En este caso, el sistema hexadecimal tiene la siguiente forma, ¿no? Cuando es el 0, en decimal, que es lo que nosotros normalmente utilizamos, pues el A es el 10, el B es el 11, el C es el 12, ¿no? Entonces la clase 13, que es la de hoy, será la clase 0x0d. Muy bien, lo dejamos por aquí y nada, deseo que tengan muy buena tarde, muy buen fin de semana. Sigo en contacto con todos ustedes por el WhatsApp, porque les estaré, bueno, comentando, ¿no?, de las tareas y de los cuestionarios, muy importante que lo completen. Y nada, nos seguimos viendo y espero que tengan todos mucha salud, igualmente su familia. Hasta luego, que estén muy bien todos. Gracias. Luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Nos vemos.
Hasta luego, profe. Hasta luego, que esté muy bien. Muy buena tarde.